Saludos a todos, espero que estén muy bien. En este nuevo video les quiero compartir un mensaje histórico de la Virgen de Medjugorje en el que la Reina de la Paz manifiesta que ya no se seguirá apareciendo a la humanidad, una vez que se cumplan los 10 secretos de Medjugorje. Les he traído este argumento como complemento al video que subí la semana pasada referente a la profecía de la Virgen María en la que relaciona sus apariciones de Medjugorje con los vaticinios hechos en Fátima. En este video también les he traído a manera de contextualización de esta temática un concepto utilizado recurrentemente por el Papa Juan Pablo II al usar la expresión geografía de la fe, un argumento realmente profundo que tiene que ver con la función de los santuarios marianos en la lucha contra los ataques del maligno antes del triunfo del Inmaculado Corazón de María. Agradezco que puedan darle me gusta a este video, compartirlo y dejar sus comentarios. Muchas gracias. El 2 de mayo del año 1982, apenas el segundo año posterior al inicio de las apariciones de la Virgen María de Medjugorje, la Reina de la Paz dejó el siguiente mensaje a través de los videntes. He venido a llamar al mundo a la conversión por última vez. Después ya no apareceré más en la tierra. Estas son mis últimas apariciones. Este mensaje generó bastante consternación en la comunidad de aquel momento y sigue teniendo implicaciones y vigencia actual en las reacciones que provoca, especialmente porque estamos acostumbrados a la constante presencia de la Virgen María durante estos 2000 años de cristianismo, y el hecho de que ella profetice o anuncie que cesarán sus apariciones se convierte en un elemento que genera todo tipo de reflexiones. Esto tiene que ver básicamente con que Medjugorje es una advocación conclusiva en la cual se consumarán muchas cosas, por eso los 10 secretos de Medjugorje que tanto se comentan. Es la advocación con más secretos anunciados, por lo tanto, es una consecución de acontecimientos que tendrán repercusión total para el mundo. Recordemos que los últimos 4 secretos tienen que ver con tribulaciones y con cuestiones alusivas a una purificación del género humano y de toda la tierra. Recordemos que con la llegada del siglo XX, la primera aparición importante de la Virgen María, o por lo menos de repercusión mundial, fue la advocación de Fátima, una advocación realmente que sirve como punto de inflexión en la historia de las apariciones de la Reina María, porque por primera vez la Virgen María cambiaba su discurso en los que normalmente revalidaba el Evangelio y nos instruía en ciertos aspectos espirituales para ahora hablarnos de temas escatológicos, de temas del fin del mundo, para develar los planes del maligno y para empezar a hablarnos de secretos, de profecías y de anuncios. A continuación les compartiré una catequesis muy sustancial y detallada del Padre Livio, traducida al español del video Padre Livio da Fátima a Medjugorje, puntata 2, en las que este sacerdote habla de las relaciones de contigüidad profética que hay entre las apariciones de Fátima y Medjugorje, pasando por referencias como Akita en Japón o Kibeho en Ruanda. A través de estas catequesis, el Padre Livio nos explica a la luz del Evangelio y referencias teológicas los procesos espirituales que actualmente está viviendo el mundo y los planes del maligno por promover conflictos y odio para la destrucción de la humanidad. Asimismo, el Padre Livio nos detalla el plan corredentor de María a través de su presencia en los santuarios marianos y su incesante labor por consolidar el ejército celestial que permita el triunfo definitivo de su Inmaculado Corazón. Me gustaría empezar citando una frase, queridos hermanos, que siempre me ha conmovido bastante. Una frase del Papa Juan Pablo II que en su momento cuando él la decía a lo mejor no la dimensionaba tanto como ahora que he reflexionado sobre ella. Y es que él siempre usaba la expresión geografía de la fe. ¿Qué es eso de la geografía de la fe? Él hacía referencia a los santuarios marianos que están ubicados en distintas partes del mundo y son centros de peregrinación.
que son verdaderos puntos de contienda en la batalla espiritual. Son esos faros de luz a través de los cuales Dios derrama su gracia. En pocas palabras, a través de estos santuarios marianos, la Virgen María ha logrado consolidar una red de colaboración que se evidencia en su presencia. Una red a la que los cristianos podemos dirigirnos para reavivar nuestra fe. Una red que funciona como un punto de inflexión para volver a frecuentar los sacramentos, para convertirnos, para buscar de nuevo a Dios. Podemos darnos cuenta cómo, por ejemplo, en el continente europeo hay muchísimos de estos puntos de referencia o santuarios marianos que se han consolidado a través del tiempo en estos 2000 años de cristianismo. Y realmente la historia de los santuarios marianos y estos lugares donde se ha aparecido la Virgen María son centros mismos de cristiandad, porque los acontecimientos que ocurren allí son realmente sobrenaturales. Vemos en estos lugares la presencia de una madre en la vida de sus hijos, y esa es la Santísima Virgen María. Y no hay ninguna duda que estos lugares existen como una forma de contrarrestar este desencadenamiento de la tiniebla, toda esta acción maléfica que a un ritmo galopante está creciendo cada día, y a través de los santuarios marianos se contrarresta la acción del maligno en la tierra. Este es el verdadero sentido de esa expresión del Papa Juan Pablo II cuando se refería a la geografía de la fe. Incluso en naciones donde ha prevalecido ese laicismo y ese acercamiento al demonio y alejamiento progresivo a Dios, como lo ha sido históricamente la nación francesa, también allí la Virgen María ha consolidado sus santuarios marianos. Recordemos, por ejemplo, el santuario de Lourdes. El santuario de Lourdes es un lugar de peregrinación continua. Es realmente importante estos lugares o centros porque son verdaderos puntos de contienda en la batalla espiritual, donde la Virgen María siembra sus enseñanzas para recoger frutos en nosotros. Pensemos, por ejemplo, en el caso más reciente en Medjugorje. No hay dudas que desde esta advocación de Medjugorje surgió toda la ofensiva contra el régimen soviético, que tanto daño hacía por aquellos días en la tierra. El demonio intentó por allí proyectar un tercer conflicto mundial, pero la Virgen María, a través de su aparición en Medjugorje, logró contrarrestar esta iniciativa. Es realmente impresionante y conmovedor ver cómo la Virgen María es esta estratega que busca consolidar su ejército espiritual para poder afrontar esta batalla contra la tiniebla. Pensemos también en las apariciones de la Virgen María en La Salette, también en Francia, que a simple vista pueden parecer apariciones regionales, pero que tienen una gran repercusión para el mundo entero. De hecho, las apariciones de la Virgen en La Salette fueron las primeras apariciones oficialmente aprobadas por la Iglesia y fue una de las primeras advocaciones en las que abiertamente y directamente la Virgen María invitó al mundo a la confesión. Tantos frutos dio esta aparición de la Virgen en La Salette que toda esa región de los Alpes franceses hoy en día es la región más católica, más practicante y más ferviente de la Francia. Con el ejemplo de La Salette podemos ver la gran influencia espiritual que tienen estos centros o santuarios marianos en la vida religiosa del mundo. De hecho, es impresionante cómo, por ejemplo, en La Salette, la Virgen María se presentó derramando lágrimas de sangre. Y vemos que, por ejemplo, ahora en Medjugorje, la Virgen en alguno de sus mensajes ha referido que ella versa lágrimas de sangre por cada uno de sus hijos que se pierde a causa del pecado. Vemos una conexión histórica entre estas advocaciones. Vemos cómo en cada una de las apariciones de la Virgen María, sean advocaciones recientes o con más años de antigüedad, siempre están preconizando
El concepto de la Inmaculada Concepción siempre está vigente, la Inmaculada Concepción de María, un dogma de fe. Y la Virgen María es reiterativa con esta expresión de yo soy la Inmaculada Concepción, porque es ella la mujer que viene a pisar la cabeza de la serpiente. Y ella es la única que puede hacerlo porque es inmaculada. Recordemos lo que esto significa. La Inmaculada Concepción es que ella no fue ni siquiera rozada por mancha de pecado alguna, ni siquiera desde el momento de su concepción. El demonio no pudo doblegarla, no pudo atacarla. Ella está completamente por fuera de las posibilidades del demonio. Por eso, como es la llena de gracia, puede pisarle la cabeza. Ella ha sido concebida sin pecado original. María es la única criatura humana capaz de tener este privilegio o esta capacidad de ser inmaculada, porque Jesús, que tampoco tiene pecado, no es criatura, es el Hijo de Dios. Jesús tiene características divinas, mientras que María es una criatura humana. Solo María fue preservada del pecado. De resto, todos los seres humanos hemos nacido con mancha del pecado original. Por eso, incluso cuando nos bautizan siendo niños, ese bautizo, ese sacramento representa una suerte de exorcismo, porque nos llena de la gracia santificante y nos pone otra vez en sintonía con nuestro Padre. Es por eso que cada vez que María se presenta como la Inmaculada, es porque directamente está haciendo alusión a que es ella la que aplasta la cabeza y vence a la serpiente. Por eso Génesis 3:15 dice que ella le aplastará la cabeza al demonio y el demonio o la serpiente simplemente herirá su talón. Y para nadie es un secreto, especialmente para los sacerdotes exorcistas, que cada vez que se invoca la presencia de la Santísima Virgen María durante un exorcismo, el demonio o el espíritu inmundo que se manifiesta queda aterrorizado con la presencia de María. Antes de la aparición de la Virgen María en Fátima, las apariciones o advocaciones de la Virgen María tenían un sentido o una intención más bien para revalidar ciertos valores de la Iglesia, ciertos argumentos espirituales en general. Pero no tenían una suerte de tono dramático, como sí vemos en los mensajes o los secretos revelados en Fátima y en otras advocaciones como Medjugorje posteriores a Fátima. Y todo esto tiene que ver con que a partir del último siglo, del siglo XX, es donde el demonio ha intensificado su acción para destruir definitivamente al hombre, al mundo. A partir del siglo XX, con las apariciones de la Virgen María en Fátima, la Virgen María nos expone claramente los planes del maligno para incinerar la tierra a través del odio y la guerra. Es muy difícil encontrarnos con una aparición de la Virgen María posterior a Fátima que no haga hincapié en la importancia de contrarrestar el conflicto y sobre todo del plan del maligno por llevar el mundo a la perdición. Lo que quiere el demonio es llevar al hombre a la perdición y favorecer la destrucción del mundo. De hecho, podemos darnos cuenta cómo hoy en día las contiendas y conflictos bélicos cada vez tienen armamentos más peligrosos y con potenciales mucho más devastadores. Por ejemplo, pensemos en todos estos artefactos atómicos que pueden hacer daños incalculables en la Tierra. Este es el verdadero plan del maligno y es aquí donde encontramos un hilo conductor entre las apariciones desde Fátima hasta Medjugorje, en las que la Virgen María quiere prevenirnos de esto y ayudarnos a consolidar su ejército celestial para el triunfo de su Inmaculado Corazón. También podemos ver las apariciones de la Virgen María en Kibeho, en Ruanda, y las apariciones en Akita, Japón. Son apariciones que claramente dejan en evidencia que el problema no es Europa, que el peligro es para todo el mundo entero está comprometido con el peligro inminente de destrucción. Realmente debemos tomar conciencia de que el peligro es global. Nosotros solemos pensar que el demonio, la serpiente, está obrando principalmente en Europa, pero no es así.
está obrando en todo el mundo. Y para concluir quiero decirles que si bien el demonio quiere traer al mundo conflicto, guerra, destrucción y muerte, no olvidemos que la Virgen María se aparece en Medjugorje bajo la denominación Krallik Semira o Reina de la Paz. Ella es la Reina de la Paz, es completamente lo opuesto a lo que el demonio ha venido a infundir en el mundo. Por eso debemos cobijarnos bajo su manto protector y estar confiados de su mano en un mejor futuro. Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.